Bueno, entonces para la noche de hoy vamos a estudiar dos capítulos de Génesis que son el 35 y el 36. ¿Qué podemos esperar en estos dos capítulos? Bueno, dice que Dios bendice a Jacob en Betel. Recordemos que Jacob se había desplazado, él estaba en Sequim y ahora va a desplazarse hacia Betel. Este Sequim, recordemos que vimos en el capítulo anterior, que prácticamente tienen que escapar de allí, lo vamos a mirar, por sus vidas, por lo que ha ocurrido con su hija y por la venganza que tuvieron los hijos de Jacob al vengar a su hija. Entonces, con eso en mente, vamos a imaginarnos ya que él se va a desplazar hasta allá, hasta ese lugar, y van a ver una manifestación de Dios que se va a aparecer a Jacob dos veces. En el capítulo 35 va a decir Dios dijo Dios a Jacob, y también dice que otra vez dijo Dios a Jacob, y vamos a mirar que no solamente le habló, sino que él se le presentó, lo cual es supremamente importante. Vamos a ver la muerte de Raquel, vamos a mirar la descendencia de los hijos de Jacob, que viene siendo Israel, recordemos, la muerte de Isaac, su padre, y en el capítulo 36 vamos a mirar los descendientes de Esaú. Recordemos que Esaú fue el hermano mayor, pero que es Jacob, el hermano menor, quien recibe la bendición de Abraham. No que Esaú no fuera bendecido, sino que es por medio de Jacob que va a venir la promesa del Mesías. Entonces aquí vamos a ver los descendientes de Esaú y qué podemos aprender de toda esta cantidad de nombres y nombres, va a una lista de nombres en este capítulo. Entonces, iniciando aquí en el capítulo 35, vamos a mirar que Dios habla a Jacob y le dice, levántate, sube a Betel y quédate allí. Recordemos que en este momento de la historia de Israel, ellos todavía son familia, todavía no son una nación. Ellos están en un proceso de peregrinaje, ellos están pasando por estas tierras, algunas propiedades las compran, algunas propiedades las habitan, pero recordemos también que en Génesis 15 habíamos estudiado que en el versículo 13 le dice Dios, Jehová a Abraham, que ten por cierto, es decir, tenlo por seguro, o sea, esto no es que de pronto, quizás, tal vez, de seguro, seguro, que la descendencia de Abraham, o sea, que ya vamos por Jacob y sus hijos, esa descendencia van a morar en una tierra ajena. Recordemos que esa tierra ajena va a ser Egipto. Y van a estar ahí temporalmente por nada menos que 400 años, 4 siglos van a estar ellos allí antes de que ellos, y van a estar ahí como esclavos, oprimidos. Esto va a suceder. Todo esto todavía no ha pasado, todavía esto va a ocurrir y todos estos siglos tienen que pasar antes de que el pueblo de Israel, guiados por Dios, van a regresar a la tierra de Canaán, a toda esta tierra que está aquí, toda esta tierra que está aquí, que vemos por aquí. Toda esta tierra ellos van a regresar a esa tierra de Canaán a conquistar, pero van a pasar muchos siglos antes de que esto pueda ocurrir. Entonces, ellos están aquí, Jacob está, ellos están todavía en un peregrinaje y están conformados como familia. Pero obviamente que al tener estos hijos, ellos se van a multiplicar, se van a casar, van a tener descendencia. ¿Y qué van a hacer? Ellos van a llegar a ser ciudades, van a llegar a ser naciones de los hijos de Israel. Todo esto va a suceder más adelante, cuando ellos se multipliquen. Entonces, ahora sí, podemos leer aquí. Versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, cuando él iba camino hacia arriba, ¿sí? Escapando. Entonces, él había allí hecho un altar. Él está diciendo que él haga un altar en ese lugar que él se le apareció. Entonces Jacob dijo a su familia,
y a todos los que con él estaban. Este es un gran evento porque lo que vamos a mirar a continuación es algo de mucho valor y mucho peso y tenemos que mirar, bueno, ¿y esto qué me está enseñando a mí? Bueno, dice Jacob a su familia que quiten los dioses ajenos que hay entre ellos, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, esto no es solamente una limpieza física del cuerpo de cambiarse de ropa, sino una limpieza espiritual también. Y de ellos demostrar una reverencia y un reconocimiento y respeto al único y verdadero Dios. Estos dioses ajenos eran obviamente artefactos o estatuas diseñadas por hombres que eran adorados, dioses falsos, eran abominables a los ojos de Dios. Y ellos, obviamente que Jacob no está ahí solo, él está con su familia y con las personas que los sirven a ellos y que se han ido adicionando a esta comunidad familiar. Entonces, es muy claro que para hacer el altar a Dios, lo primero era que limpiarse espiritualmente y limpiar sus vestidos. ¿Esto qué nos puede decir a nosotros? Bueno, es muy fácil. Es muy fácil, lo vemos aquí claramente. Y es de que cuando Dios nos llama, cuando viene la conversión, cuando hay un arrepentimiento que no es solamente que nos arrepentimos un día, sino que continuamente Dios nos va mostrando a los creyentes poco a poco actitudes que tenemos pecaminosas, costumbres que tenemos pecaminosas, acciones y actitudes que tenemos en nuestra vida que Dios no aprueba. Eh, y que es importante que las reconozcamos, las identifiquemos y las empecemos a abandonar. Le digamos a Dios que nos ayude a apartarnos de estas antiguas prácticas y maneras de vivir. Muchas veces cuando somos la primera generación, es decir, dentro de nuestra familia y dentro de lo que nos rodea, somos las primeras personas que Dios llama. Tenemos que tener claro que van a ser muchos de estos dioses, de estas falsas creencias, de estas mentiras, de estas costumbres que no son bíblicas, que están pegadas a nuestra vida y que Dios quiere que nosotros levantemos un altar, que dediquemos nuestra vida en reverencia y servicio a Él y que nos apartemos de todos estos dioses que Él nos va revelando poco a poco en su misericordia, en su amor, en su paciencia, que nos vayamos deshaciendo, que tengamos esta disponibilidad para hacerlo. Dice Jacob, levantémonos, subamos a Betel, esto es levantémonos, levantemos tiendas, movámonos, es una gran movilización masiva de un gran grupo familiar, y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjense que nosotros en este mundo estamos en un peregrinaje hasta que lleguemos a la ciudad celestial, a vivir eternamente con nuestro Rey Salvador Jesucristo. Y en este camino que nosotros andamos aquí en este mundo, vamos a tener angustia, pero Dios va a estar con nosotros. Aquí señalé estas palabras claves porque me parecieron tan aplicables a lo que sentimos y a lo que experimentamos y a lo que podemos esperar que nos va a ocurrir cada día en nuestro camino mientras estemos andando aquí en este peregrinaje temporal y corto. Dice Dios que es corto, aunque se nos haga a nosotros largo y eterno, pero es corto, dice Dios. Angustia, Él está con nosotros en este camino que todos vamos andando, marchando hacia adelante. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob dice que los escondió en un árbol. La encina es un árbol que estaba junto a Siquem, que era la región o el área. Este es un árbol, a esto se refiere la encina, a un árbol. Y salieron. Y dice que salieron este gran grupo, ¿cierto? Pero el terror de Dios estuvo sobre ¿quiénes? ¿Sobre Jacob y sobre su familia? No. Estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores y que seguramente ya sabían lo que había acontecido en el capítulo anterior que ya vimos, ¿cierto? Y entonces estas ciudades, todas estas personas, de una manera sobrenatural,
son dominadas por un terror que Dios les invade. Y dice que no les persiguieron. Entonces vemos aquí cómo el terror y el temor que Dios colocó en ellos, ¿sí? Los paralizó. No hicieron lo que seguramente querían hacer, que era ir detrás de Jacob y todo su pueblo y toda su familia a destruirlos, ¿sí? A continuar con la violencia y con la venganza de lo que sus hijos habían comenzado. Pero el terror de Dios no les permitió hacer esto. En otros relatos bíblicos podemos estudiar que no es la única vez, existen muchas ocasiones en las cuales específicamente durante la conquista de Israel a Canaán, Dios coloca temor, coloca confusión. Incluso para los últimos tiempos, hay en el Apocalipsis versículos donde explica que él coloca confusión, ¿sí? En medio de las personas. Entonces, esto lo hace él para detenerlos y para permitir que Jacob pueda comenzar a avanzar hacia esta región de Betel, que le va a cambiar el nombre, para establecerse allí por un tiempo, de nuevo por un tiempo. Llegó Jacob a Luz. Luz era el nombre de Betel. Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel. Entonces vemos una vez más, y este nombre del Betel significa Dios de Betel, vemos una vez más que levantar un altar, deshacerse de los dioses ajenos, limpiarse, cambiar el nombre del lugar, todo esto es parte de una reverencia y de una referencia futura para las descendencias de Jacob, de que allí hubo un acontecimiento grandísimo. ¿Y cuál es? Bueno, pues que Dios está revelando a Jacob y le está dando instrucciones de lo que él tiene que hacer, él y toda su familia. Dice que llamó al lugar el Betel porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Esto es cuando iba camino hacia la tierra de donde eran su padre, Harán, ¿sí? Hacia esa región. Entonces, ahora él ya está de regreso, ¿sí? Él ya viene de regreso, ya viene con sus hijos, con sus esposas, con toda su familia. Y dice aquí que con el pueblo, que eran un pueblo, no eran un país, digamos, de manera territorial, pero eran un pueblo o un gran grupo. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Vemos aquí una de las primeras muertes de este capítulo. Después vamos a ver que muere Raquel y muere también Isaac. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakur. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. De Padan Aram recordamos que era, ¿no? Que era de nuevo la nueva región, la región de Aram, de donde él había estado con su familia, Padan Aram, de donde él había estado con su suegro, de donde conoció él a Raquel y a Lía. Regreso aquí. Entonces dice que se apareció de nuevo Dios a Jacob cuando había vuelto de ese lugar y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Ya lo habíamos escuchado en un capítulo anterior, ¿cierto? Pero aquí vuelve Dios de nuevo. No nos debe extrañar que Dios nos reitere, nos recuerde, nos haga énfasis en algo que nosotros debemos, que algo que es importante, que debemos tener en cuenta, que debemos recordar. Por eso es tan importante que estudiemos la escritura, que la mastiquemos, que la meditemos, para que podamos continuamente recordar cuáles son las cosas relevantes e importantes que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Y yo no sé ustedes, pero yo continuamente hablo con personas que llevan caminando con Dios mucho tiempo, pero necesitan ser recordados. Todos necesitamos ser recordados de las cosas importantes que Dios quiere que tengamos en mente, como para que tengamos puesta la mente en la misión, en lo relevante y no nos distraigamos ni a derecha ni a izquierda. Entonces Dios vuelve y le dice, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Llamó su nombre Israel. Dijo también Dios, yo soy el Dios omnipotente. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado que cuando Dios se ha presentado a Abraham o a Isaac o a Jacob,
¿Qué les dice? A Isaac, a Jacob, a Abraham. Les dice, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios omnipotente que tiene conocimiento de todo. Que le dice, crece y multiplícate. Le está dando una instrucción. Entonces, yo soy Dios omnipotente. No cualquiera se lo está diciendo. Le está dando una instrucción que debe tomar muy en serio y vamos a ver qué eso va a hacer. Ellos se van a multiplicar. Le dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Recordemos como les mencioné al principio del capítulo, de este capítulo hoy, que ellos, esto no se va a dar ya de inmediato. Ellos primero van a ir a Egipto como esclavos por más de 400 años y después van a ser liberados por Dios y van a estar en el desierto por 70 años antes de ellos poder entrar a conquistar Canaán. Pero aquí está de nuevo reafirmando la promesa. Una nación, un conjunto de naciones procederán de ti, Israel. Hoy sabemos qué es Israel y el pueblo de Israel, los descendientes de las 12 tribus de Israel están regados por todo el mundo. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y Isaac, la daré a ti más adelante, recordemos, no ya, y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios. Entonces, este se fue significa que él estaba ahí presente. No fue una vocecita que él oyó por allí, de pronto como que algo entre las maticas por ahí que se esconde, no. Él se fue del lugar de donde había hablado con él y Jacob levantó una señal en el lugar donde se había hablado con él, donde Dios había hablado con él, una señal de piedra, volvemos y vemos aquí que era costumbre utilizar piedras y derramó sobre ella libación, es decir, como una unción, un derrame de aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar de donde Dios había hablado con él, Betel. Y creo que lo tenemos por aquí en el mapa. Entonces ya viene Jacob por aquí, de regreso, con toda su familia. Vamos a ver ahora la muerte de Raquel. Dice que después partieron de Betel y había aún como media legua creo que son aproximadamente como unos 5 kilómetros, algo así. Una legua son 5 kilómetros, creo, entonces sería media legua, algo así. Para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel. Raquel va a dar a luz a Benjamín, que es el hijo menor de Israel o Jacob. Y hubo trabajo en su parto. Esto fue un trabajo de parto muy difícil, tanto que ocasiona la muerte de Raquel. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. O sea, era importante que en ese momento de sufrimiento y agonía física, y no sabemos los detalles, pero nos imaginaríamos que fue un parto súper difícil, que la partera en ese momento le decía, tú vas a tener a tu hijo, va a nacer, el chico va a nacer, el bebé va a nacer. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, que significa, vamos a mirar aquí, significa hijo de mi tristeza, pero su padre lo llama Benjamín, que es hijo de la mano derecha. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios reconoce que el ser humano tiene un cuerpo, una parte visible, material, y una parte invisible, que es el alma. Cuando ese cuerpo muere, algunos ya lo llaman como que duerme, pero que esa materia se descompone. Hay una parte invisible de nosotros que es el alma. Los israelitas ya sabían con mucho tiempo atrás, recordemos cuando Lázaro y estaban Marta y María, recordemos que cuando Jesucristo dijo, yo soy la resurrección, y ellas creían que en la resurrección. Entonces, vemos aquí cómo la Biblia está en claro. Los cristianos no nos estamos inventando que tenemos un alma, una parte invisible. No lo estamos inventando. Nosotros lo vemos y lo leemos claramente aquí en la palabra de Dios. Dice, más su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata,
la cual es Belén, es decir, Éfrata es el área de Belén, es un poco hacia el norte de Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Dice hasta hoy porque recordemos que esto fue escrito, esto fue escrito en la época de Moisés. Entonces, hasta la época de Moisés se llegó a identificar ese pilar o la sepultura de Raquel y podemos buscarlo también por internet. Mira que hay fotos de que el sitio, si este es el sitio, porque a veces uno no sabe si ese realmente es el sitio, pero vamos a suponer que existe ese lugar. Entonces, cuando dice esto es hasta el momento en que tenemos este reporte bíblico aquí. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén fue su hijo mayor, recordemos, y durmió con Bila. Vamos a mirar aquí que Rubén, el hijo mayor de Lía, duerme con Bila después de que Raquel fallece y ella era la sierva de Raquel. Entonces, esto es un pecado o una abominación lo que está haciendo. Y vamos a empezar a notar el carácter y el calibraje que tienen los hijos de Jacob o Israel. Vamos a empezarles a mirar, a conocerles un poquito más el calibraje y cada uno qué tendencias tienen. Y no todos son iguales, aunque todos son hijos, pero no todos ellos son iguales. Y vamos a empezar a notar esto a partir de ahora. Ya lo empezamos a notar desde el capítulo anterior, pero más y más y más vamos a empezar a notar esto. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque a pesar de que hay una promesa para Abraham, Isaac y ahora Jacob, vamos a notar que aunque él tiene estos 12 hijos, como un embudo se va a ir cerrando las probabilidades y las opciones de que hayan un grupo o una minoría que la Biblia lo llama como el remanente. Por la gracia y el poder de Dios, Él mantiene preservado un remanente. Yo diría que hasta el día de hoy, en toda la tierra, existe un remanente, un pueblo de Dios, que por la gracia y el poder y la misericordia de Dios, no por nuestra propia fuerza, Él sostiene este remanente para que caminemos en fidelidad y obediencia, no en perfección, pero en búsqueda de la voluntad de Dios, en crecimiento en la fe, en crecimiento espiritual, en madurez, ¿sí? Pero este remanente es un porcentaje muy mínimo. Y es importante que con estos ojos y con esta lupa comencemos a leer y a entender que, miren cómo hemos ido reduciendo todo desde Adán y Eva, desde los 3 hijos de Noé, desde Abraham, Isaac y Jacob, cómo se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo ese remanente. Va quedando un grupo muy pequeño. Entonces dice que Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel su padre. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los varones, los hijos de Lía, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, los de Silpa, sierva de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y vemos que esto es muy claro de que ya aquí en el área de Canaán es donde nace Benjamín. Después vamos a ver la muerte de Isaac. Vino entonces Jacob hasta donde estaba su padre, en Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac y fueron, o sea, sigue él caminando en este peregrinaje hacia el sur, Hebrón. Quiero recordar aquí, Hebrón, y quiero recordar aquí en qué mapa aparece Hebrón, que más o menos como por esta zona. Hebrón, ok, aparece aquí Hebrón, toda esta zona de aquí. Entonces, hasta ahí llega él a ver a su padre, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 y exhaló Isaac el espíritu.
Entonces vemos cómo anteriormente se decía que el alma, y aquí está refiriendo a referencia al espíritu. Y murió y fue recogido a su pueblo. Es decir, lo enterraron con sus ancestros, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Vemos nuevamente cómo aquí Esaú y Jacob se reúnen para el entierro de su padre, como lo vemos anteriormente con Isaac y creo que Ismael con su hermano. También hicieron lo mismo con la muerte de su padre. Ahora sí pasamos al capítulo 36 y cambia un poquito el tema, pero los junté porque ambos capítulos están cortos y es como algo que va a pasar como al lado de, o similarmente, simultáneamente, y es qué está pasando con Esaú. Recordemos que Esaú era el hermano mayor de Jacob. Entonces, ¿qué va a hacer a Jacob? Esaú, él se va a ir a vivir a la tierra de Edom, aquí. Él se va a ubicar aquí en esta área, donde estamos viendo aquí en este mapa. ¿Sí? Él se va a haber una reubicación de territorio para evitar conflictos futuros. Importante que entendamos que los descendientes de Esaú, no siendo los únicos, son unos de los descendientes o de naciones o de tribus que comienzan a multiplicarse y a crecer y comienzan a reproducirse quienes, los futuros enemigos de Israel. Porque aunque estamos a unos siglos de que ellos regresen para conquistar la tierra de Canaán, para conquistarla, aunque estamos a unos siglos de eso, ya vemos cómo comienzan a repopularse todas esas áreas, a crecer la población en esas áreas y que van a ser futuros enemigos del pueblo de Israel, especialmente en la parte de la conquista de Canaán. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Entonces, Edom o Esaú es lo mismo y es por eso que aquí en el mapa vemos aquí Edom. Porque Edom o Esaú, entonces la descendencia de Esaú vienen siendo, todos ellos van a comenzar a poblar esa región. Y vamos a ver aquí que hay varias esposas que él tiene. Recordemos que él se casó con mujeres paganas en contra de la voluntad de su padre y de su abuelo, ¿sí? Vamos a mirar eso. Yo tenía aquí una gráfica que precisamente saqué del libro que que les he estado compartiendo, que es el de Carballosa, y en una de sus páginas estaba esta ilustración que me pareció muy útil. Entonces vemos aquí que de estas esposas de él, hay dos que tienen el mismo nombre. Una es hija de Loneteo, otra es de Ismael, y vemos que está Judith, está Mahalat, está Ada y Olivama. Y vamos a ver que Olivama va a tener 3 hijos, vamos a ver que Ada tiene Elifaz. Elifaz dice que va a tener una concubina y con él tiene este hijo, y Elifaz tiene otros hijos, y Basemat va a tener a Reuel con estos hijos. Entonces, cuando ya comencemos a leer los versículos, vamos a entender que con esta gráfica vamos a poder comprender un poquito más todo este reguero de nombres que de pronto pueden no tener sentido en el momento en que los estamos leyendo. Entonces vamos a comenzar. Dice que las generaciones de Esaú, el cual es Edom, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, paganismo, aquí, contaminación. Ada, hija de Loneteo, a Olivama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y Basemar, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz Esaú, Elifaz, y Basemet dio a luz Reuel. Y a Olivama dio a luz Jeús, la Jaalam y Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, porque Dios lo había bendecido. Recordemos que Dios bendijo a los dos. Se fue a otra tierra, que es donde les señalé en el mapa, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados, y Esaú habitó en el monte de Seir,
Esaú es Edom, como ya lo vimos en el mapa. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Senaz. Y Timna fue concubina, como lo vimos en la ilustración, de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Y ahora vamos a mirar que dice, estos son los jefes entre los hijos de Esaú. Vamos mirando que hay un orden jerárquico, van a haber un orden de reconocimientos por cabezas de familia. Está solamente nombrando a cabezas, a algunas de las cabezas de familia, porque ellos van a tener hijos de los hijos de los hijos de los hijos. No está nombrando a mujeres y no está nombrando a todo el pueblo, se nombran por cabezas, y esto es muy común que en la Biblia, en los reportes bíblicos, se hagan reportes por cabezas. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo y Senaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Lo está repitiendo. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Anab. Estos pues son los hijos de Esaú y los jefes. Él es Edom, vuelvo y lo repito. Entonces, cada vez que escuchemos los edomitas, entonces vienen haciendo los descendientes de Esaú, para que no nos confundamos. También noté que aquí donde dice los oreos o los heveos, a veces se hace referencia como a los heveos o a los oreos. Estos eran moradores que estaban allí y que obviamente Esaú se está mezclando con ellos y está teniendo ellos. Entonces miremos cómo aquí va a haber la mezcla de la mezcla de la mezcla. ¿Sí? ¿Con quiénes? Con naciones y con culturas paganas que hacen prácticas abominables y atroces a los ojos de Dios. Entonces dice que los hijos de Seiro, Oreo, moradores de aquella tierra, estas son descendencias también mezcladas de ellos, Lotán, Sobal, Simeón, Anad, Disón, Ezer y Disán. Estos son jefes de los Oreos. Y entendamos que cuando dicen jefes, también tenemos que entender que esto es un ejército. Ellos se están armando y se están preparando para hacer naciones, para hacer ciudades, para hacer reyes en estas tierras, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori, Emán y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Esto no está en la gráfica. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón, Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Emdan, Esban, Itran, Querán. Y estos fueron los hijos de Ezer, Bilham, Saaban, Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arad. Estos fueron los jefes de los Oreos. Los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Entonces esto ya se está comenzando a parecer como a un ejército. Obviamente tenían que estar armados y estar preparados para cualquier posible invasión. Dice que los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Este momento histórico donde vamos a mirar aquí esta lista de estos reyes que existieron,
son pre-Israel, previos a que Dios establece a Israel como una nación. Y estos son los que en un futuro, ya les había mencionado, van a ser futuros enemigos del pueblo de Israel cuando Israel regrese del desierto y comience la conquista de Canaán. Entonces estos reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron los siguientes. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, entonces reinó Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. El que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Y murió Hadad, y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en su lugar reinó Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Abcor, y reinó Hadad en lugar suyo. Y el nombre de la ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y por sus nombres. Timna, Alba, Getet, Aholibamá, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Bipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron entonces los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. En la medida que vamos avanzando en los capítulos del Génesis y que vamos mirando en los otros libros de la Escritura, vamos a darnos cuenta de la importancia y la relevancia que van teniendo y cómo van surgiendo estos pueblos, estas culturas y estos reinados, y qué importancia tienen y en qué papel van jugando cada uno en la vida del pueblo de Israel. Lo vamos a mirar prácticamente que en el próximo capítulo, los próximos dos capítulos que vamos a mirar, 37 y 38, vamos a mirar un poco acerca de esto. Quería para terminar leerles aquí precisamente en el libro sobre los comentarios del libro de Génesis de Carvallosa, en una de sus páginas precisamente donde él está hablando de las generaciones de Esaú. En estos capítulos que acabamos de leer, el resumen o parte del resumen o de la conclusión que él hace, que me parece muy, muy interesante. Dice que se recuerdan los cuadros de Esaú y Jacob aportados por estos capítulos que hemos leído. Viene a la mente la importancia de la realidad interior en contraste con la apariencia externa. O sea, cómo es el ser humano por dentro, nuestro carácter, pero también nuestra apariencia externa. Dice que probablemente no hay mayor contraste entre los hombres de la Biblia que el que existe entre Jacob y Esaú. Según el relato bíblico, Esaú fue probablemente un hombre activo, atractivo, generoso, genuinamente un hombre de hombres. Por el otro lado, hay muchas cosas acerca de Jacob que deben ser rechazadas. Sus engaños y astucias salen a la superficie, como ya lo hemos visto anteriormente. Además, al parecer está demasiado apegado y sometido a las decisiones de Rebeca, su madre. Había, sin embargo, una gran diferencia entre ambos, estos hermanos. Y es muy importante que tengamos eso, aunque sean hijos de los mismos padres, hay diferencias entre los hermanos y pueden haber diferencias radicales entre los hermanos. En el caso de Jacob, dice, existía un verdadero interés en las cosas espirituales, como se ve su deseo de la progenitura y de la bendición abrámica, aunque era imperfecto, como nosotros lo somos imperfectos. Dice, Jacob era un hombre de fe, algo que sin duda recibió de Dios. Obviamente la fe que tenía Jacob la había recibido de Dios. Por otro lado, dice que la verdadera naturaleza del carácter de Esaú se manifiesta en su reacción inmediata ante la pérdida de la bendición, que fue la amenaza de matar a su hermano, a Jacob, mostrando así que el homicidio existía con un corazón conjuntamente con su atractivo externo. Su incredulidad se hizo notoria en sus matrimonios. ¿Con cuántas mujeres se mezcló él, cierto? Pues se casó con mujeres eteas paganas,
Posteriormente, para agradar a su padre, tomó esposa de las hijas de Ismael, pero esta acción también reveló su carnalidad. El Nuevo Testamento dice que pronuncia una evaluación final de la verdadera naturaleza de Esaú al llamarlo fornicario y profano. Esto está en Hebreos 12:16. Y es específicamente es que la Biblia hace una analogía es una profanación espiritual al seguir a otros dioses. Muy importante que lo entendamos. Dice que es posible ver una irreligiosidad en la degeneración que existía en los descendientes de Esaú, que se convirtieron en los grandes enemigos del pueblo de Dios, adoradores de demonios, que a la postre sufrieron un juicio desolador de parte de Dios, como lo explica la palabra de Dios y como lo leemos a lo largo de la escritura. Así que hasta aquí vamos a dejar estos capítulos de hoy, 35 y 36. Continuamos el próximo estudio con el capítulo 37 del libro de Génesis.